chicos. Ya nada. Bueno, a ver. Bueno, en fin de cuentas, les decía que les iba a tomar la lección. A ver, bueno, algo sencillo. ¿Cómo puedo transformar de masa a volumen? Con la densidad. Con la densidad, correcto. Ahora, la pregunta del millón es, en un gas, ¿la densidad de qué depende? Ahí les quiero ver. De su temperatura y de su presión. Ya, perfecto. Alejandro, ¿verdad? Sí, Inge. Ya, muy bien, Alejandro. Entonces, la densidad va a depender de la temperatura y de la presión. Ya. Entonces, yo aquí les hago una pregunta. ¿Cómo podría calcular la densidad del aire? Dependiendo de en qué parte o en qué zona tendríamos que encontrar las condiciones ambientales. Ya, correcto. De hecho, lo respondiste bien. ¿Cómo podríamos calcular la densidad? Esta densidad sería en función de las condiciones que nosotros tengamos. Ahora la pregunta sería, ¿con qué fórmula nosotros calculamos la densidad? No le puse condiciones ambientales como me dijiste, porque hagamos cuenta un compresor. En un compresor, aquí nosotros tendríamos una cierta densidad a la entrada, en la cual estaríamos hablando de condiciones ambientales. Pero en cambio, acá la salida, como obviamente ya incrementé su presión y también incrementó su temperatura, la densidad va a ser diferente. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de las dos densidades es la que nos va a interesar para el cálculo que les estaba diciendo de la cantidad de oxígeno que yo estoy proporcionando al agua? ¿La uno o la 2? Dos. La 2, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. A ver, ya. Entonces nosotros necesitaríamos la densidad en el punto 2. Entonces las condiciones nosotros las tendríamos que sacar a la salida del compresor, es decir, a una presión alta y una temperatura también relativamente alta. Vuelvo a insistir, ¿cómo podríamos calcular entonces la densidad de estos gases? Profe, podemos partir de la fórmula de los gases ideales. Ya, perfecto, a partir de la fórmula de los gases ideales. P por V es igual a RT. Este es el volumen específico. Ya, ustedes me guían. Antes de la R se ponía la M en algunos casos. Ya, el volumen específico, ¿a qué era igual? Al volumen sobre la masa. Correcto, el volumen sobre la masa. ¿Ven que 2 años de sufrimiento conmigo ha servido para algo? Sí, profe. Ya, entonces, fíjense, hemos llegado a esta fórmula, ¿no? Ahora, si nosotros queremos determinar la masa que sabemos que es, perdón, la densidad que sabemos que es masa sobre volumen, de esta misma fórmula le despejamos. Entonces nosotros despejamos densidad, es decir, masa sobre volumen, y me va a quedar que esto es igual a P sobre RT. Entonces, fíjense, yo aquí puedo determinar la densidad a partir de una presión y una temperatura. ¿Sí me cachan? ¿Sí le ven? Sí, profe. Sí, Inge. Ya, entonces nosotros aquí tendríamos la densidad del aire, para calcular la densidad del aire, ¿ya? Eso como para que tengan pendiente, ¿no? Ahora, no me acuerdo si hemos hablado con ustedes, pero creo que es también un poquito deductivo esto que les voy a preguntar.
Cuando ustedes han ido a si han tenido la oportunidad de ir a preguntar acerca de un compresor o una bomba, ¿cuáles son las unidades más comunes que saben encontrar la potencia? En HP, HP, Correcto, en HPs. ¿Quién me dice qué significa HP? caballo de fuerza. caballo de Horsepower. fuerza. Correcto, son caballos de fuerza. Ahora, estas son unidades del sistema internacional. No, No, de hecho, estas son unidades del sistema inglés, ¿no? Ya les voy a contar un poquito de historia de esto. Realmente, la potencia en el sistema internacional vendrían a ser los kilowatts, pero nosotros recibimos mucha incidencia de Norteamérica, es decir, de Estados Unidos, en donde prácticamente siempre se ha trabajado con HPs. Entonces, por obvias razones, nosotros dentro de nuestro mercado vamos a tener o vamos a hablar mucho en HPs antes que kilowatts. Ahora, ¿por qué se trabaja en HPs? Antes se hacía cuenta o se hacía referencia de la potencia de una máquina cuando se le comparaba con cuántos caballos necesitaba esa máquina para realizar la misma acción. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si es que yo para mover unos 10 sacos de arena utilizaba un caballo, la máquina que reemplazó a los caballos tenía que tener igual un HP, que significaba 10 caballos de potencia, ¿ya? Entonces de ahí nace este famoso los caballos de fuerza o los caballos de potencia. Ahora, vuelvo a insistir, ustedes en el mercado van a encontrar más como HP que como kilowatts. Entonces, dentro de las fórmulas que nosotros hemos visto específicamente de esta, ¿ya? No se asombren con ver que aquí, al menos en este término de aquí, ya viene, ya viene con escrito de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿quién me puede decir por qué este 14.7? Tal vez porque será la presión mínima para que ocurra el proceso. Más o menos. no era lo que equivalía a los PSI. Exactamente, ya. El 14.7 proviene de la presión atmosférica. La presión atmosférica sabemos que es una atmósfera. Ahora, una atmósfera sabemos que es 14.7 P6. Entonces, fíjense, eso digo, no se asombren con ver en fórmulas así, escritas de esta manera. Es porque ya aparece aquí el 14.7 de una atmósfera de presión, que es la presión de entrada. Ahora, este 0.283 es la resolución de esto. 1.4 menos 1 sobre 1.4 van a ver que les da 0.283. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, y en este lado de acá, en cambio, suele utilizarse bastante, dejen ver, espero no equivocarme. Suele utilizarse bastante esta fórmula, 0.22 por el flujo volumétrico. Entonces, fíjense, la diferencia es que aquí nosotros ya tenemos multiplicado por nuestro flujo volumétrico, ¿no? A ver, déjenme escribo bien. Nosotros ya aquí calculamos directamente la potencia y tenemos el flujo volumétrico. Ahora, ¿de dónde aparece este término del 0.22? Tal vez se les vaya a hacer extraño. Este término del 0.22 vienen a ser los factores de conversión ya incluidos para poder convertir de flujo másico a flujo volumétrico. Entonces las unidades les va a dar directas. Entonces no se extrañen si ven una fórmula muy parecida a esta de aquí. ¿Ok?
¿Queda claro? ¿Queda claro o no queda claro? Profe, disculpe, ¿qué dijo del 0,22? Sí. Es un factor de conversión que se utiliza. Es un factor de conversión, nada más. Ya, profe. Ya. A ver, ¿qué más? Creo que nada más con respecto a esto. ¿Tienen alguna inquietud o si no para ya realizar el ejercicio? Profe, disculpe, en esta fórmula de la potencia había dicho, o sea, había escrito en los casos. Una era el caso del flujo másico cuando había fugas. Y en este caso, ¿cuándo utilizamos esta fórmula de la potencia? Esta potencia es la misma que ustedes ven acá arriba. O sea, es esta. Entre estas dos son las mismas. Sino que les decía que no se extrañen ver escrito de esta manera y les explico. Es lo mismo debido a que aquí la presión 1 se está considerando una atmósfera, pero escrita ¿cómo se llama? En el sistema inglés, entonces sería 14,7. Y acá, a este lado, ya no aparece todo este término porque se reemplaza. Se reemplaza el N, se reemplaza el R y me va a quedar en términos del flujo volumétrico. ¿Por qué desaparece T? Porque hemos visto que la densidad es igual a P sobre R por T. Entonces van a desaparecer esos términos. A eso me refería. ¿Sí? ¿Ahí sí queda Mm, claro? No, es que me refería a lo que había dicho al inicio, cuando nos presentó, nos explicó por qué se utiliza la fórmula de flujo másico. También nos presentó una de la potencia. Ya. ¿Y cuál es entonces tu pregunta? Hazme ¿Cuál es? entender. O sea, ¿en qué caso se utiliza la primera fórmula de la potencia que nos explicó? Eso digo, viene a ser la misma. Es la Ah, misma. La misma. Esta es la misma que les describí al inicio. Esta fórmula de acá, la que les voy a señalar con rojo, esta es una variante de esta fórmula que vimos. ¿Ya? sí, profe. Ya. Listo. Bueno, si no hay más dudas, entonces ahora sí resolvamos, ¿ya? A ver, ¿les parece si resolvemos de nuevo todo? ¿O quieren ya solamente resolver la última parte? Todo, por favor. Todo, dije, por favor. Ya, claro. A ver. Entonces nos dice, los compresores de una instalación de producción mantienen líneas de aire comprimido a una presión manométrica de 700 kilopascales a nivel del mar, donde la presión es de 101 kilopascales. La temperatura promedio del aire es de 20 Celsius en la succión del compresor y 24 en las líneas de aire comprimido. La instalación opera 4.200 horas por año y el precio promedio de la electricidad es de 0,078 por cada kilowatt hora. Si se toma la eficiencia del compresor como de 0,8, la del motor 0,92 y el coeficiente de descarga como 0,65, determine la energía y el dinero ahorrados anualmente si se sella una fuga equivalente a un orificio de 3 milímetros de diámetro en la línea de aire comprimido. Entonces, primero hagamos un esquema. Nos dice que tenemos un compresor. Ya. Entonces, este compresor absorbe aire que me dice que está a 20 Celsius y expulsa aire y mantiene una línea presurizada a una presión manométrica de 700 kilopascales. Ya. La temperatura en esta línea me dice que es de 24 Celsius. Me dice adicional, las horas de operación anuales son 4.200 horas.
me dice que la eficiencia del compresor es de 0.8. La eficiencia del motor es de 0.92. El coeficiente de descarga es de 0.65. Y me pide calcular cuál sería el ahorro en dinero si es que yo sello una fuga a través de un orificio que tiene un diámetro, DF, le voy a poner diámetro de la fuga, de 3 milímetros. ¿Ya? Esta es mi incógnita. A ver, entonces, tratemos de plantearle de la forma más sencilla. Pongámosle aquí como un punto 2. Este va a ser un punto 2. Este va a ser un punto 1. Entonces, si nosotros no tuviéramos fuga, nosotros podríamos determinar cuál es la potencia que necesita el compresor para generar esta presión manométrica de 700 kilopascales. Sin embargo, a lo largo de esta línea me dice que aparece una pequeña fuga aquí, correspondiente al diámetro este de 3 milímetros, ¿no? Entonces, por aquí se me está escapando el aire, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Significa que nosotros aquí, en esta zona de aquí, nosotros en este punto, que le podemos llamar 1', vamos a tener una presión de 700 kilopascales más 101 kilopascales. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Esto en el punto 2 no nos interesa, no nos está diciendo absolutamente nada. Entonces no nos interesa, nos interesaría este punto pequeñito. Ahora, para que esta fuga se dé, el aire que sale por esta fuga tiene que tener ¿qué presión? Debe tener la presión de los 700 más la presión necesaria para vencer, la presión atmosférica, es decir, los 101 kilopascales. Entonces, la presión con la que se está yendo el aire por este agujero son 801 kilopascales. ¿Sí me entienden esta parte? Chicos. Sí, hasta ahí sí. Ya, perfecto. Ahora, para nosotros poder determinar el ahorro que nosotros tendríamos si es que sellamos esta fuga, necesitaríamos conocer cuál es la potencia que se está utilizando para generar 801 kilopascales y que se dé un flujo másico a través de esta sección. Es decir, la potencia que se está perdiendo va a ser igual a la potencia necesaria para poder hacer recorrer a este flujo másico a través del orificio de 3 milímetros y generar una presión de 801 kilopascales. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esa potencia? Esa potencia la podríamos calcular con la formulita que les había dado. La potencia, perdón, no es la potencia, sino es el trabajo del compresor. El trabajo del compresor va a ser igual a N por R por T, aquí hay que aclarar que esté 1, sobre la eficiencia del compresor por N menos 1, que multiplica a P2 sobre P1, elevado al alfa menos 1 sobre alfa, menos 1. Fíjense, a través de esta fórmula yo podría determinar el trabajo que se necesita para generar estos 801 kilopascales, ¿sí? Entonces lo que hago es reemplazar datos. El trabajo sería igual. N ya sabemos que es 1.4. R, para que nos coincidan las unidades, debería ser 0.287 kilojoule sobre kilogramo Kelvin. La temperatura de la línea
me decía que era 20 Celsius a la entrada, ¿no? Entonces son 273. Perdón, 293. La eficiencia del compresor me dice que es de 0.8. Y aquí sería 1.4 menos 1. ¿Qué multiplica? A 801 sobre 101 elevado a 0.283 y menos 1. ¿Ya? Entonces, chicos, denme calculando, o creo que ya calculamos, ¿verdad? ¿Cuánto salía esto? 297 salía Inge. 297. Ya. Profe, Esto sería en kilojoules por cada kilogramo. Dígame. profe, ¿por qué ahí es NRT1? ¿No sería alfa? Hoy estoy mal. Sí, le habíamos puesto como alfa en nuestra fórmula, sino que n es de en términos generales. Acuérdate que cuando es un proceso isentrópico, n es igual a alfa, o cuando es un proceso politrópico, n es igual a una constante, que es la constante politrópica. Por eso le escribí así. Pero está bien lo que nos dices. En nuestro caso, n es igual a alfa. Entonces, alfa, ¿cuánto vale? 1.4, que es este valor que le he colocado aquí. Vaya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Alguna inquietud? Ninguna inquietud. No hay. Ya. Entonces, ya tendríamos la potencia. Nótese, perdón, el trabajo. Nótese que estos son los kilojoules que necesitamos por cada kilogramo. Ahora, para poder determinar cuánta potencia se pierde por el flujo que se me está yendo por esta tubería, perdón, por esta fuga, necesitaría el flujo másico exacto. Entonces, de ahí es donde viene la utilización de nuestra formulita que era el flujo másico es igual al coeficiente de descarga que multiplica a 2 sobre alfa más 1 elevado a la 1 sobre alfa menos 1, presión de la línea, RT de la línea, por la raíz cuadrada de alfa, R, ya me olvidé, 2 sobre alfa más 1. K más 1 bajo alfa más. ¿Qué es acá? No me acuerdo si es P o es de La T de la Temperatura de la línea. temperatura de la línea. Ya. Entonces ya tenemos aquí nuestra formulita, ¿no? Esta sería nuestra formulita para el flujo másico a través de una sección transversal mínima. Aquí tenemos todos los datos. Tal vez lo único que se nos haría difícil es este coeficiente de descarga, pero el ejercicio también ya nos dice que es de 0.65. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? Ay, me quedé sin hojas. Denme un segundo. Ya. Entonces, a ver, vamos reemplazando. Me quedaría que el flujo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, entonces me quedaría que el flujo másico va a ser igual. El coeficiente de descarga 0.65, que multiplica 2 sobre 2.4 sobre, perdón, elevado a la 1 sobre
0.4. A ver, la presión de la línea eran 801 kilopascales dividido para 0.287 kilojoules. Aquí quiero aclarar algo. Kilojoules es lo mismo o es equivalente a poner kilopascales por metro cúbico. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo dejarle expresado con la misma constante de los gases, pero en kilopascales. Y esto sería por... ¿Cuál es la temperatura de la línea? Me decía que era 24. Eso sería 297. Ya. Ahora esto multiplicado por el área. A ver, tenemos que calcular el área. El área sería igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por, son 3 milímetros, sería 3.3 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado dividido para 4. Denme haciendo, ¿cuánto sale esto? 7.07, Inge. 7.07. Me- Pero, ¿por cuánto? Siete. Metros, digo, Inge. Sí, pero es que es muy Sí, alto. esa cosa. Debería ser por 10 a la menos tanto, porque es muy grande el área de 7.7 metros cuadrados cuando tienes A un la menos diámetro 6, de... profe. A la menos 6. Ya. Por 10 a la menos 6. Esto sería metros cuadrados. ¿Ya? Entonces ese valor le reemplazo acá. Y ya, a ver, ahí me haría falta la raíz cuadrada. ¿Cómo es la raíz cuadrada? Aquí es 1.4 por 0.287. Ya, de ahí va 2 sobre 2.4 por la temperatura de la línea que era 297 Kelvin. Entonces, del flujo másico, ¿cuánto da? ¿Me pueden dar haciendo, por favor? Esto ya calculamos. No, Inge, porque eso salía en el anterior ejercicio, salía un valor muy alto. Ya. Pero aquí me hace falta una conversión. A ver, ya sé por qué no me estaba dudando de las unidades. A ver, denme un segundo que no aparece mi lápiz. Aquí me hace falta un término. Me voy a borrar. Verán, cuando nosotros tenemos esta fórmula, fijémonos en el término de la raíz cuadrada. Voy a cambiar de hojita un ratito. Acá. Acá tenemos alfa, acá tenemos las unidades las unidades, ¿cómo se llama? De R, ¿no es cierto? Que son kilojoules sobre kilogramo. O puede ser kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo. Son equivalentes, ¿no? Ahora, estas unidades de kilojoules sobre kilogramo, que son energía, son equivalentes también a unas unidades que nosotros podemos tener en metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, nosotros, de acuerdo a una conversión, a un factor de conversión, perdón, sabemos que 1 kilojoule sobre kilogramo son 1000 metros cuadrados por cada segundo cuadrado. Esto se lo utiliza o esta conversión se hace para que nos coincidan las unidades cuando trabajamos con esta fórmula. Entonces,
¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Tenemos 1.4 que multiplica. Fijaránse bien. A 0.287 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, sabiendo que un kilojoule sobre kilogramo es 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Y ahí sí completamos nuestra formulita, que sería 2 sobre 2.4 y por 297 Kelvin. Esto lo hacemos para que nos coincidan las unidades, chicos. Esto es para que nos dé las unidades que necesitamos, que son los kilogramos por segundo, ¿de acuerdo? Esto me había faltado explicarles. Entonces, ahí sí denme haciendo, por favor, denme resolviendo. ¿Cuánto sale? Apuren, chicos, que ya me dio sueño. No es sueño, es hambre. A ver, Profe, disculpe, ¿y ese 2 que está fuera del, que está al lado del paréntesis? ¿Qué? es 2 sobre 2.4. Es esa Ay, partecita que decía 2 sobre alfa más 1. No sé si es que estoy bien, pero a mí me salió 8.23 por 10 a la menos 3. Sí, por ahí va. Entonces, acordaránse, ¿no? Cuando utilicen esta fórmula, para que les coincida las unidades, sería esto. Ya. De hecho, le voy a dejar guardado aquí de la siguiente manera. Ya, para que se acuerden. Listo, entonces ya tenemos el flujo másico. ¿Cómo calculamos la potencia? Nosotros sabemos que la potencia es igual al flujo másico por el trabajo. Entonces aquí tendríamos que hacer esto. Multiplicado por 297. ¿Cuánto me da entonces de potencia? A ver, ¿cuánto me da, chicos? Denme haciendo. 2,44, 2, 44. 44 kilowatts. Ya. Fíjense aquí una cosa, verán, chicos. Esta sería la potencia que se necesita para que el flujo másico que ya calculamos recorra por este huequito y salga a una presión de 801 kilopascales. Ahora, esa es la potencia que se está perdiendo, en otras palabras. Vendría a ser una potencia desperdiciada. Ahora, si es que yo corrijo esto, esta potencia no va a existir. Entonces, este es el ahorro que nosotros podríamos alcanzar si es que se sella, se sella el orificio, la fuga. Entonces, para determinar el costo, nosotros necesitaríamos saber cuál es el costo anual, me preguntaba, ¿no? Entonces necesitamos saber cuál es el consumo de potencia por año. Pero antes de eso, tomemos en cuenta una cosa. Esta es una potencia, llamémosla así, teórica.
¿Por qué le llamo teórica? Porque el ejercicio me decía que tenemos que la eficiencia del motor es de 0,92. ¿Eso qué significa? Significa que la potencia que estamos calculando, a su vez, nosotros tendríamos que calcular la real. Nosotros calculamos la ideal, ahora tenemos que calcular la real. Entonces me quedaría 0,92 es igual a 2,44 kilowatts sobre la potencia real. Entonces, la potencia real, ¿cuánto me da? Denme haciendo. Denme haciendo, chicos. 261. 2,61. Sí. Ya. Listo. Entonces, esta sería realmente la potencia que estamos perdiendo, ya incluida la eficiencia, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo determinar los costos anuales? Nosotros ya tenemos esto, 2,61 kilowatts. Si multiplicamos por las horas de operación, que son los 4,200 horas por año, vamos a calcular los kilowatt hora por año de potencia. ¿Cuánto da esto? $10,962. Ya. Entonces, ya hemos calculado los kilowatt hora por año. Ahora, ¿cómo saber el costo? Con un factor de conversión sencillo. Nosotros sabemos que un kilowatt hora nos cuesta 0,078. Entonces, ¿cuánto nos da esto? $855,036. $855 por año. Que tranquilamente es un sueldo de ustedes, ¿no? Fíjense cuánto cuesta una fuga en un compresor. Esta es la respuesta, chicos. ¿Queda claro? ¿Queda claro o no queda claro? Una pregunta. Dígame. A mí, digamos, estaba sacando lo que es el trabajo real. Ahí me salió de 2,65. No importa que varíen los decimales. No debería variar mucho. No sé por qué. A ver, déjame ver. $2,44 dividido por 0,92. 2,65. Sí, es verdad. 65 me salió. Bueno, ya dejémosla así para no borrar, ¿ya? Pero sí está bien lo que me dices. Sale Ya. 2,65. Sí, porque ahí varía un poquito el precio también. Claro, sí, sí va a variar. ¿Alguna duda? ¿Y qué? Dígame. ¿Cómo le hacer cuando dice interpolar? En un ejercicio anterior usted mencionó no la entendí muy bien, me quedé con esa Interpolar. duda. No, no dije nada de Ajá, interpolar. o sea, no estaba haciendo las tablas de las termodinámicas, Ah, los grados ¿cómo y eso. sabes? Porque hay valores, no hay esos valores en la tabla, pero sí hay, está dentro de un rango dentro de la tabla. Ahí debo interpolar. No sé si es que me hago entender. Ajá, A sí, ver, ¿sí me entendiste?
¿Aló? Sí, sí, Ahí encuentra ya. un valor. Oh, Ya. Sí, exactamente. Listo, pero chicos. ¿Tienen alguna duda? no, Inge, ¿cuándo es la clase de refuerzo presencial? Cuando ustedes me digan. Como saben, yo los días martes tengo libre. Ahí podríamos hacerle. O el miércoles, no, el miércoles tengo comisión de carrera. O el viernes. El martes mismo, profe. Tenemos clases. Ya, entonces, los días martes les podría ayudar con eso. Profe, disculpe una pregunta. En el ejercicio, ¿cómo identificábamos qué tipo de proceso era? O sea, ¿cómo identificamos que era un isentrópico? ¿Cómo identificaste? A ver, te vuelvo a compartir ¿cómo se llama? El ejercicio. Lo identificamos porque el mismo ejercicio nos dice, la eficiencia del compresor es de 0,8. Cuando hablamos de eficiencia, ya estamos hablando de eficiencia isentrópica, ¿ya? Si es que nos dijera, la constante politrópica es de tanto, ahí es diferente, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Ninguna. ¿Qué les parece si es que les mando como taller en grupo unos ejercicios para que repasen? Y si es que tienen dudas en esos ejercicios, los podemos resolver el día que hagamos la tutoría. ¿Qué les parece? Sí, profe. Bueno, profe. Ya, a ver, denme unos 5 minutitos para buscar ejercicios, ¿de acuerdo? A ver, chicos, ¿ya? ¿Sí me escuchan? Sí, Inge. Ya. A ver, vamos a hacer del libro de la termodinámica de Sengel, ¿de acuerdo? Les voy a ir dictando qué ejercicios tienen que hacer. ¿De cuántos estaban los grupos? De 4. De 4, ya. Entonces, a ver, vamos primero con este. Van a ser del capítulo 7 los ejercicios 85, 87E, el 93, el 94, pero solo el literal B. 94, solo literal B.
Y de ahí... Déjenme ver cuál más. De ahí hagan, no aparece, ya. Hagan el 126. Profe, ¿puedes repetir, por favor, el último ejercicio que tenemos que hacer? 196. Sí, perdón, 126. 126. Déjenme ver. Y de ahí... Hagan el 159. ¿Ya? Listo, chicos. Esos hagan. O bueno, ¿saben cuál también quiere? A ver, no saben lo que es un COP. No se preocupen. A ver, solo esos nomás. Y le presentamos el martes. Claro, Claro. irían con las dudas del martes. Claro que sí. Bueno, si pueden revisar de este capítulo los últimos ejercicios, los que ustedes ven en sus pantallas, estos están bastante buenos porque hablan acerca solamente de reducción de costo de aire comprimido, ¿no? El 163, 164. Claro que son un poquito más complejos, pero habla de lo que estábamos justamente analizando, ¿no? Y ya, Ya, profe. eso sería, chicos. Entonces, traten de hacer en grupo para el día martes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Antes de Sí, profe. olvidarme, el trabajito que tenían que hacer ayer, la verdad es que se me fue activarles la tarea, así que les voy a poner este ratito, ¿ya? Ya, profe. Ya. A ver, este era tarea, tarea en grupo, era, ¿no? Sí, profe. Bueno, les hago una consulta. ¿Necesitan refuerzo de lo que les mandé a leer o creen que está todo claro? Porque era teoría más que otra cosa, ¿no? Más Ahí bien sí en digo, ejercicio. ya. Entonces no es necesario revisar lo que les mandé a leer. Si es que pudiera, bueno, en mi caso yo creo que sí sería un poquito necesario. No sé qué opinan los demás compañeros. Ahí sí ustedes díganme, chicos. Bueno, profe, pero más también que se enfoque en los ejercicios, como el último que nos dijo. Claro, los ejercicios sí los voy a hacer. Pero Pero sí sí, sería también para que nos den una bueno introducción. que no- Perdón, no les escucho nada. Que sí sería bueno que nos repita, porque siempre se aprende algo más. Ya. Entonces les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir analizando cada uno de los... Desapareció mi barra. Ya. De esta parte de los sistemas de aireación. A ver, como les decía, es teoría, así que voy a tratar de ir rápido, ¿ya? Solamente voy a profundizar lo que vea conveniente. Esto de los fundamentos les había puesto un poco de la difusión para que se entienda cómo afecta justo lo que ya mencionamos, ¿no? Cómo afecta las concentraciones en la velocidad de difusión o en la rapidez con la que se difunde el gas en otro. Bueno, aquí está un poquito de teoría. La ley de Henry, que siempre es importante, en donde, en donde habla acerca de la concentración en una fase líquida con respecto a una constante que es la constante de Henry, ¿no?
un poco de solubilidad de gases también, porque al fin de cuentas estamos disolviendo el oxígeno en agua. Y empezamos en esta parte de aireación. El proceso de aireación en sí constituye una operación en la cual nosotros le proporcionamos oxígeno a un líquido de acuerdo a una cierta necesidad. ¿Cuál es su principal aplicación en ingeniería ambiental? En el tratamiento de aguas residuales. Dentro de este tratamiento de aguas residuales también nosotros podemos tener, aquí es bioreactores, se me ha ido. Así como para el diseño de bioreactores que pueden servir para proporcionar oxígeno a microorganismos, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos cálculos nos sirven para esto. Ahora, en sí, cuando nosotros vamos a hacer un proceso de aireación, nosotros tenemos que estar seguros de que el oxígeno se ponga en contacto con el agua y se dé una transferencia buena. Es decir, que literalmente se pueda disolver el oxígeno del aire en el agua que nosotros estamos queriendo tratar o inyectar, como le quieran llamar. Entonces, eso es bastante importante. Ahora, cuando el oxígeno se pone en contacto con ciertas sales, hay que tomar en cuenta que estas ciertas sales, que estas sales se convierten o reaccionan para dar compuestos insolubles, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el rato que se oxidan estas sales disueltas y generan estos compuestos insolubles, nosotros a estos compuestos insolubles los podemos separar en un proceso posterior que puede ser por filtración o sedimentación. Entonces ya estamos, pongámosle entre comillas, purificando al agua que nosotros estamos tratando. Entonces, obviamente, este oxígeno que nosotros lo inyectamos o tenemos presente en el agua nos va a servir justamente para esta operación. Y esto es algo muy importante. Al menos tendrían que relacionarlo bastante en la materia de calidad del agua, que es lo que están viendo. Ya, a ver. Entonces, en síntesis, tratemos de hacerlo en síntesis. Nosotros vamos a tener dos propósitos por el cual inyectar oxígeno. Un propósito va a ser justamente esto que les acabé de mencionar, que es oxidar ciertas sales. Y el otro propósito va a ser, en cambio, dar suficiente oxígeno para ciertos microorganismos que trabajan en tratamientos biológicos. Entonces podemos tener estas dos opciones, ¿no? Lo que es una oxidación de compuestos inorgánicos o la oxidación o la adición de oxígeno, en cambio, para tratamientos biológicos. Para esto principalmente nosotros necesitamos procesos de aireación biológicos. Entonces, eso hay que tener claro, ¿no? Ahora, en cuanto a los tratamientos biológicos, aquí ingresa un parámetro de calidad del agua que es bastante importante, que es el famoso oxígeno disuelto, debido a que obviamente la difusión del oxígeno en el agua va a depender bastante de la concentración inicial que ya tenga el agua. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos un tanque con una cantidad de oxígeno disuelto alta, ya no va a ser necesario proporcionarle más oxígeno. Entonces el sistema de aireación se hace innecesario y por obvias razones los costos van a subir si es que hacemos un tratamiento ineficiente. ¿Ya? Ahora, dentro de cualquiera de estas dos operaciones, el proceso de aireación. En el proceso de aireación, lo más importante es, como les había dicho, el consumo de potencia. Debido a que si nosotros tenemos un proceso, una planta, en la cual no estamos calculando bien nuestro sistema de aireación, los costos por potencia del sistema de aireación van a subir. Y esto, como ya les he dicho varias veces, significa dinero. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, aquí está un poquito más de teoría de la transferencia de oxígeno en agua, un poquito de fórmulas. De hecho, estas fórmulas son bastante interesantes, verán. Nosotros acordémonos que la velocidad de difusión, esta JAB que le he puesto en esta ecuación, es directamente proporcional ¿a qué?
es directamente proporcional a la concentración o al diferencial de concentración que existe entre los dos, los dos lugares que vamos a realizar la transferencia. Entonces, fíjense en una cosa, si nosotros tenemos esta fórmula general y queremos irnos ya a una fórmula específica en donde hablemos de oxígeno y disuelto en agua, vamos a tener lo siguiente. Nosotros tendríamos, me voy a cambiar un ratito de hoja para que se pueda entender. Nosotros podríamos aplicarlo en forma de la teoría de doble película que como ustedes sí vimos. Nosotros podríamos decir que aquí vamos a tener una zona en donde está nuestro gas, es decir, nuestro oxígeno. Y acá vamos a tener una zona en donde vamos a tener nuestro líquido, que sería nuestra agua. Entonces, fijémonos en una cosa. Si nosotros queremos ver cuál es la velocidad de difusión, es decir, la cantidad de masa que se está transfiriendo por unidad de tiempo, nosotros deberíamos analizar, ¿qué nomás? Deberíamos analizar nuestra concentración de oxígeno tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida. Y deberíamos analizar cuál es el espesor o la distancia que va a recorrer esta cantidad de oxígeno, desde el oxígeno, es decir, desde la fase gaseosa hacia la fase líquida. Entonces, esta variación de concentraciones va a ser bastante importante. Ahora, analicemos la concentración de oxígeno en el gas, en la fase gaseosa. Acordémonos que nosotros no estamos inyectando oxígeno puro, sino estamos inyectando aire. Entonces, la concentración en esta fase gaseosa del oxígeno, la concentración del oxígeno en esta fase gaseosa va a depender de la concentración del oxígeno en el aire, es decir, del famoso 21% de oxígeno. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la fase líquida? En la fase líquida, la concentración de oxígeno inicial va a depender del oxígeno disuelto que nosotros tengamos. Este oxígeno disuelto que se puede expresar en términos de concentración va a ser nuestra concentración inicial de análisis para determinar la velocidad de difusión. ¿Sí me van siguiendo, chicos? Sí. Sí, Ya. profe. Entonces, en ese sentido, fíjense que nuestra fórmula de la velocidad de difusión se queda como lo que ustedes ven aquí, en donde todo este término de aquí, la variación de la masa con respecto al tiempo, viene a ser la velocidad con la que voy a difundir o se va a difundir el oxígeno en el agua. Ahora, esta D viene a ser mi constante, la difusividad que va a existir entre el oxígeno y el agua. El A, obviamente, va a ser el área. Esta área va a depender, por ejemplo, si ya estamos hablando de sistemas de burbujeo, va a depender en cambio del tamaño de la burbuja. Por eso la importancia que estábamos hablando. No va a ser la misma área de una burbuja pequeña que de una burbuja grande. Entonces aquí viene implícito todo lo que ya habíamos hablado. Este término de acá, esto viene a ser mi diferencial de concentración, mientras que este viene a ser mi diferencial de posición. ¿Ya? Si nosotros establecemos que la masa se va a transportar desde este punto a un punto X, si integramos esta parte de acá abajo, nos va a quedar X2 menos X1, en donde X1 vale 0, entonces simplemente le dejamos como X2. Entonces, o simplemente como X, ¿no? También podría quedar como X. Entonces, esto viene a constituirse un espesor, considerando que el punto inicial es 0. Esto viene a considerarse como un espesor. Entonces, la fórmula se simplifica bastante. Ahora entendamos qué es este término de CL y CS. Entonces hay que considerar lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener una transferencia de masa de la fase gaseosa hacia la fase líquida. Entonces, CL
viene a ser la concentración de oxígeno disuelto en la masa total de agua. Fíjense, la masa total de agua. Mientras que SS viene a ser la concentración de saturación de oxígeno disuelto en el líquido. Esto de la concentración de saturación del oxígeno disuelto es como decirles que si nosotros tenemos un recipiente, inicialmente tenemos esta cantidad de oxígeno, pero cuando sigo aumentando y aumentando de oxígeno, va a llegar a un punto en donde ya no pueda entrar más moléculas. Entonces, se ha saturado esta situación o este sistema. Entonces, a eso hace referencia, ¿no? ¿Cómo calcular cada uno de estos términos? Bueno, vamos a resumirlo para no hacerle muy larga la clase. Lo importante de determinar esta variación o esta velocidad vendría a ser cómo calcular justamente estos términos de aquí, que no conozco, ¿sí? Que no conozco. Entonces, esto se lo puede hacer mediante ya el análisis en dónde vamos a hacer el proceso de aireación. Entonces, si aplicamos a esta fórmula el volumen del tanque o definimos que vamos a hacer en un tanque específico de un volumen específico, nosotros vamos a ver que esta misma fórmula nos quedaría de esta manera. La variación de la masa se convierte en concentración. Y de ahí, mediante la integración de esta ecuación, nosotros podemos alcanzar esta fórmula de acá. ¿Ya? En donde, si ustedes ven, aquí ya tenemos una fórmula que nos relaciona la concentración de oxígeno disuelto en la masa total de agua con respecto a la concentración de saturación del oxígeno disuelto en el líquido, una constante K que viene a ser la difusividad y el área, estos dos términos, en función o en un rango de tiempo, que sería estos dos de acá. Bueno, esto no voy a entrar mucho en detalle. Si es que encuentro algún ejercicio, lo resolvemos, pero no voy a entrar mucho a detalle. Son fórmulas que ustedes tranquilamente pueden aplicar. Ahora, ¿qué tipos de sistemas de aireación nosotros podemos tener? Como les había dicho, existen diferentes tipos, ¿no? Diferentes sistemas de aireación. Principalmente los enfocados que nosotros vamos a utilizar, que van a ser específicamente en sistemas de tratamientos biológicos. En donde para poder hacer el tratamiento biológico tenemos que acordarnos qué es el DBO. Chicos, ¿qué es el DBO? ¿Qué es el DBO? Demanda bioquímica de oxígeno. Ya, correcto. Ya, a ver. Pero, ¿qué significaría entonces el DBO? Demanda biológica de oxígeno. Ya, pero ¿qué significa? O sea, a lo que voy es, ¿cuál es la interpretación del DBO? ¿Alguien? Materia orgánica que está en el agua. Perfecto. Viene a ser la cantidad de oxígeno que está consumiendo la materia orgánica presente en el agua, ¿no es cierto? Entonces, si el DBO es alto, ¿qué significa? Que hay alto contenido de materia orgánica. Exactamente. Entonces, obviamente, en función a esto, nosotros calculando el DBO podemos saber qué tanta cantidad de materia orgánica puede existir. Y de ahí parte esto de los tratamientos biológicos, ¿no? Entonces, aquí está explicado un poquito acerca del tratamiento de aguas residuales, obviamente incluido lo que es el tratamiento biológico. Dentro del tratamiento biológico es muy importante los sistemas de oxigenación.
Entonces, aquí en esta tabla, ustedes van a encontrar cuál es la clasificación de los sistemas de oxigenación en función a los principales utilizados, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos los de difusión de aire y los superficiales. Los de difusión de aire, o lo que les llamamos de burbujeo en la explicación anterior, cuando estaba escribiendo en la pantallita, dentro de estos tenemos los porosos de burbuja fina, porosos de burbuja de tamaño medio y los no porosos de burbuja gruesa. También tenemos mezcladores estáticos, perdón, turbina sumergida, tobera o chorro, los superficiales que puede ser de turbina de baja velocidad, aireación flotante de alta velocidad o aireación de rotor horizontal o incluso el tipo cascada. Aquí está la descripción y el principal uso, ¿no? Como ustedes ven y como ya les expliqué, los de difusión de aire o los que se llaman de burbujeo vienen a ser los que se utilizan más en tratamientos biológicos. Todos los tipos de procesos de fangos activados, fangos activados, fangos activados, como ustedes se pueden fijar. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, porque realmente nosotros no nos vamos a orientar a una aireación superficial. Eso más se utiliza, por ejemplo, cuando se está criando truchas o pescados, ¿no? Que necesita aire el agua. Entonces, no nos vamos a orientar a eso, sino nosotros nos vamos a orientar a lo que son fangos activados netamente. Y ahí ustedes pueden ver este tipo de sistemas de oxigenación que puede ser los de difusión de aire. Burbuja fina, burbuja gruesa o de tamaño medio. Bueno, aquí están algunos gráficos de los diferentes sistemas de aireación. Los de burbuja fina, burbuja tamaño medio, turbina sumergida, el mezclador estático, etcétera, ¿no? Aquí, en cambio, dentro de los sistemas de oxigenación de difusión de aire, vamos a tener a su vez una clasificación. Y esto es debido a cómo se genera la burbuja, o va en función de cómo se genera la burbuja. Y es así que nosotros podemos ver que existe dentro de los porosos el tipo placa, tipo domo, tipo disco, tipo tubo. Dentro de los no porosos, orificio fijo, tubo estático, manguera perforada, etc. Por ejemplo, el manguera perforada es más fácil de entender. Es simplemente una manguera que tiene diferentes huequitos. Esto me va a servir para poder generar un burbujeo con un tamaño de burbuja, obviamente relativo al tamaño de orificio que tenga dentro de la tubería. Entonces, es un poquito de teoría para que lo vayan viendo, ¿no? Aquí tenemos aireadores mecánicos, que por lo general suelen ser los superficiales que estábamos hablando. Y se acabaría la presentación de esta parte de aquí. ¿Tienen alguna inquietud con respecto a esta primera parte, chicos? Chicos, ¿sí me están escuchando por lo menos? Sí, Inge. Ya, bueno, esa es la presentación 1, ¿ya? Ahora, en esta presentación 2 en sí nosotros vamos a analizar un poquito de lo que es tratamiento de aguas específicamente. Entonces aquí van a ver tipos de aguas residuales, cuáles son los principales contaminantes, cuáles son los principales parámetros del agua. Aquí, esto ustedes lo saben de sobra, sólidos suspendidos, totales, aceites, grasas, el DBO, justamente lo que estábamos hablando, fíjense, el DBO significa materia orgánica biodegradable, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? El consumo de oxígeno, mortalidad de peces, condiciones sépticas, ¿no? Entonces, obviamente, si es que tengo un alto DBO, va a influir en la calidad del agua y nosotros tendríamos que inyectar oxígeno para que no se dé este proceso. Un poquito más de la demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, y aquí empieza con lo que es los sistemas de tratamiento biológicos, ¿no? Ahora, dentro de los sistemas de tratamiento biológico, nosotros podemos tener sistemas de crecimiento en suspensión, para lo cual nosotros necesitamos
procesos o vamos a llevar a cabo procesos aeróbicos. Para llevar a cabo estos procesos aeróbicos, nosotros podemos hacerlo a través de areación prolongada o de estabilización por contacto. Las principales diferencias entre estos dos sistemas va a ser el tiempo que nos tome para realizar este proceso. Y por otro lado vamos a tener el de lodos activados o los lodos o los fangos activados que se conocen, ¿no? Que este es el más común. De hecho, por eso está con un poquito más de explicación. Ahí también tenemos sistemas de aireación, equipos de aireación difusa, de aire comprimido, que es lo que habíamos visto, sistemas de turbinas, sistemas de aireación superficial, aireación difusa. Y aquí está un ejercicio específico de la aplicación para lodos activados. Esto es un poquito más para el cálculo de lo que es volúmenes de tanques, diseños de estas cosas. Para este ejercicio se utiliza más de esta fórmula que ya viene dada, ¿no? Es una fórmula específica para este tipo de casos. Pero de todas formas está bien explicadito, es bastante sencillo el ejercicio que lo deberían revisar. Ya, a ver. Y por último, veamos la otra presentación. Ah, en esta se repite. Sí, en esta se repite nada más. Listo, chicos. ¿Tienen alguna inquietud? Yo sé que fui muy rápido, pero en cambio eso se suponía que es lo que iban a leer, ¿no? ¿Alguna inquietud? No, profe. Ya. Entonces, por favor, chicos, no se olvidarán de revisar, ¿no? No se olviden de revisar, justamente esto de, ¿cómo se llama? De la teoría. Hagan los ejercicios y el día martes que hacemos la tutoría ahí para poder reforzar de forma presencial con los que puedan ir o si no, también hemos de transmitir para las personas que no puedan venir. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Ya? Si no tienen ninguna duda, nos quedaríamos hasta ahí. Listo, Inge. Ya, profe. Ya, chicos, que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta luego, profe. Inge. Gracias, profe, hasta luego.